si no hubiese sido por la existencia de un registro civil, pues ustedes no sabrían que yo soy Óscar Erasmo Velázquez Rivera. Y que la actividad que cada uno desarrolla en todos los ámbitos, en tu casa, en tu trabajo, en tu recreación, lógicamente es por o bajo la protección del Estado. Entonces, desde acá es muy fácil comprender por qué otros países de la orbe capitalista han logrado niveles de desarrollo relativo integral de sus seres humanos, de su sociedad, de sus habitantes, ¿ya? Que permite que sin mayores molestias aceptan cumplir con las leyes tributarias porque se está viendo ese desarrollo relativo integral. Y no voy a hablar de los países del primer mundo. A través de ese elemento, de ese pilar de las finanzas públicas que conocimos gasto público, aquí cerca nomás, Costa Rica, logró allá por los años 49, 47, con Pepe Figueres, aparte de redistribuir las tierras, ellos hicieron una reforma agraria, pusieron en el centro de su sociedad la necesidad de proveer esos bienes a través de la educación fundamentalmente, la salud, y reservarse servicios esenciales necesarios para el bien común. Costa Rica tiene 3 universidades públicas. Los niveles de estudio, lógicamente, ahora ya hay doctorados acá, pero Costa Rica los traía desde hace 10, 15 años, más tal vez 20 años. ¿Ok? Lo pongo para ilustrar que bajo la protección del Estado, todos, absolutamente todos, una vez se cumpla con trasladar parte de la renta que uno genera vía impuestos, lógicamente exigir que ese gasto público vaya a atender, ojo, las necesidades que el mercado, por las falencias y debilidades intrínsecas que tiene, porque no es perfecto, no puede atender. Posiblemente no posiblemente, están escuchando que hago énfasis en esto, en la economía pública, en cómo debe ser esa economía pública, por una simple y sencilla razón: complementar y articularse a la economía privada. Lamentablemente, hoy por hoy, o mejor dicho, lamentablemente, y estaba revisando yo algo muy importante, el artículo 1 del Acta de Independencia, que ustedes lo han escuchado, porque tiene mucho que ver con esto.
la protección del Estado. Se firma el Acta de la Independencia y ustedes se recordarán, si la han leído, y en su artículo primero, el jefe político de aquel momento: si nosotros no declaramos la independencia de España, ese pueblo que está allá afuera la va a declarar y nosotros salimos mal. Eso fue lo que hicieron hace 500 y pico de años. Vean la importancia de la coyuntura de hoy, mis queridos colegas. Vean la importancia de la expresión de nosotros como ciudadanos de este bendito país. O defendemos la poca libertad y democracia que tenemos, o sucede totalmente lo contrario, y ustedes que son jóvenes, no sé cómo puedan reaccionar ante una organización o ante un gobierno totalmente autoritario. Corrió sangre en aquel momento, en el conflicto armado interno, mucha sangre, ¿ok? Nuestra generación jugó su papel, como les dije, en su momento, y se logra establecer una mínima convivencia en forma democrática que hoy por hoy, de veras se los manifiesto con todo mi sentimiento, está en un hilo, está en un hilo. Y por eso es la necesidad de participar. O sea, su patria hoy les demanda a ustedes, los jóvenes, participar para poder trasladarle a sus generaciones futuras al menos una forma de gobierno en donde ustedes pueden o son testimonio de cómo han convivido dentro de este sistema. Creo que alguien está pidiendo entrar, o no sé si se salió, voy a checar y continuamos. La reflexión que acabo de hacer es precisamente, no es por cuestiones ideológicas o porque yo ya les dije que hablar de eso en un sistema capitalista no hay razón, ¿ok? Sino es precisamente por las oportunidades que podrían darse o perderse si no comprendemos que todos compartimos, convivimos, trabajamos, etcétera, bajo la protección de un Estado. Repito, unos países capitalistas han logrado un mejor equilibrio, mejor bases democráticas, que se respeten esas bases democráticas, ya. Y acá, y precisamente por eso les hablé del artículo primero de la bendita Acta de Independencia, porque desde entonces se ha vivido en democracia los 6 años de la Revolución del 44 y a partir de la firma de los acuerdos de paz y el establecimiento de la democracia luego de los gobiernos militares. Pero ustedes recibieron de su generación, de sus padres,
¿sí? Una forma de gobierno democrática con todas las ventajas o desventajas. Y repito, desde allá, el grupo, que hoy es más complejo, el grupo de poder real en el ámbito económico y en el ámbito ilícito, pues ya se amplió por las actividades ilícitas, tomaron y forman parte ya de la institucionalidad y como consecuencia es que estamos pasando por esta coyuntura. Bien, pero tiene mucho que ver con los aportes que estamos analizando para poder conocer a partir de cuándo ya se sistematiza el conocimiento financiero. Adicionalmente, don Adam Smith, o la influencia de Adam Smith, puede expresarse en los siguientes elementos. Nos da una visión sistemática del estudio financiero. Ya vimos que nos dejó ahí planteado el tema del gasto público y el tema de los ingresos del gobierno de acuerdo a la proporción de la renta que cada quien genera bajo el amparo del Estado. Formula las reglas clásicas de la imposición, ese principio de pago. Amplía la base tributaria o amplió el campo de la tributación, que ahí dejaríamos en concreto los aportes del liberalismo económico a través de su exponente máximo, don Adam Smith, que se va a complementar, y antes de pasar a eso, pregunto, ¿tienen alguna inquietud, alguna observación, alguna duda? Por el momento no, licenciado. De mi parte, todo bien, Lick. Ok. Espero estar siendo muy simple en el traslado del conocimiento para que todo quede claro. Okay. Decía que se complementa con este señor, don Adolfo Wagner, que logra la sistematización de los aportes de Adam Smith. Aquí voy a pedir que algún voluntario me apoye con la lectura para luego hacer la ampliación correspondiente, ya que no quiero seguir con el monólogo, por favor, y tomar un poquito de agua. ¿Algún voluntario o voluntaria? Buenas tardes, licenciado. Gracias, Linda. Por favor. Uno de los autores más destacados de este siglo es Adolfo Wagner, quien en su cátedra, en su actuación política y en su obra sostiene y patrocina el principio de que las finanzas deben tener un contenido social. Por favor. En este siglo, la ciencia de la hacienda alcanza su madurez como disciplina científica, tratando esta temática separada de la economía política. Bien. ¿Qué fue lo que vimos con Adam Smith? Lógicamente, a pesar de que no es faz del Estado, dejó sus aportes y habló de instituciones y obras, pero don Adolfo Wagner le da este aspecto, el contenido social. Es lógico que don Adolfo Wagner haya visto en los aportes anteriores
que hacía falta esa parte, explicar esa parte, porque era integrante o nace de esa misma organización social, y que ante los modelos económicos llevados a la praxis, sustentados en la teoría clásica, lógicamente hay un grupo de la sociedad que no alcanza a recibir los beneficios de esa organización social y ese modo de producción. Por lo tanto, debe haber un elemento que considerara sistemáticamente aquel aporte aquella función que se le asignó a la Iglesia Católica. ¿Te recuerdan? Asistencia social, ¿sí? Ese aspecto o ese principio debe estar presente en la teoría y la ciencia de la hacienda pública. Vimos claramente la relación entre individuo y colectividad. El hecho de vivir los individuos en colectividad genera necesidades colectivas, necesidades sociales. Máxime aquellos grupos, repito, que por la tesis en que se fundamentan los modelos económicos en el sistema capitalista, lógicamente no se benefician de esa forma de producción. Y por lo tanto, para evitar el descontento social, alguien tiene que neutralizar a través de desarrollar o a través del gasto público, hacer efectivo el aporte de don Adolfo Wagner, el contenido social de la hacienda pública, ¿ok? A partir de ahí, ya no se relaciona con la economía política, sino que se ve como una ciencia, una teoría particular, específica. Para evitar el análisis que ustedes conocen de la economía política, que está sustentada en los intereses y lucha de clases, ¿no es cierto? Aquí, en el tema y modo de producción capitalista, lógicamente, había que separarla para que pudiéramos comprender o comprenderla dentro del modo de producción capitalista, el papel, el rol que va a jugar la economía pública, ¿ok? Continuamos. Sí, en su obra Tratado de las Ciencias de la Finanza expresa que debe advertirse la necesidad de una época social en la economía financiera, empleándose medidas financieras para extender la actuación del Estado, mediante la absorción de parte de las rentas privadas para transferencias a este, de tal forma que le permita operar una redistribución de rentas y extender sus servicios, especialmente en ayuda de las clases económicamente débiles. Bien, en concreto, ahí nos lo deja plasmado don Adolfo Wagner. Pero, ¿qué es la importancia para la economía pública y nuestro estudio de las finanzas públicas? Hay una nueva función, la función de redistribución de las rentas. ¿Para qué? Ojo, aquí él está reconociendo concretamente que hay un grupo de la población, hay un grupo
de la clase social que no está recibiendo a través de la distribución, y aquí hay algo muy importante y no lo olvide. ¿Por qué manifestaba que el mercado es una institución social? Ahí tenemos la primera distribución de las rentas. Allá en aquel flujo que dimos de contexto para nuestro estudio científico, que se generaba un ingreso en ese mercado de factores. Esa es la primera distribución. El hecho de que don Wagner complementa los aportes anteriores y habla del tema social, pone a discusión, pone a la polémica su aporte teórico en el sentido de, bueno, alguien tiene que suplir la debilidad del mercado, porque el mercado no es eficiente ni equitativo en la distribución de la renta. Y por lo tanto, alguien tiene que tomar parte de esa renta mediante una estructura impositiva o mediante la autoridad soberana de poner impuestos, y mejor si son impuestos progresivos, ¿ok? Lo vimos en aquel principio de progresividad. ¿Por qué? Porque lógicamente van a aportar más aquellos cuya renta es mucho mayor para redistribuirla en las clases económicamente débiles o que no reciben el beneficio de esa distribución en el mercado. Creo entonces, compañeros, que hoy por hoy ustedes ya tienen comprendido por qué está fuera de izquierdas y derechas el tema de la forma como funciona el sistema capitalista. Que son ideas trasnochadas para mantener, ojo, a través de la economía política, mantener cierto estado de cosas. Y ante la situación, a partir de ese artículo primero del Acta de la Independencia para acá, que dejaron a un gran segmento de la población fuera del ámbito social, sin educación, era fácil mantener el estado de cosas. Y siguen intentándolo, ahora no es posible. No es posible, me imagino que si no lo han visto, pero a mí me llegó algo, no es posible que usando los medios les digan a los campesinos que si el gana semilla van a ir a quitarle su pedacito de tierra y van a ir a quitarle a su mujer o van a ir a usar a su mujer. No es posible. Aquí lo estamos conociendo de la ciencia, por eso les dije, vamos a ver ciencia, ¿ya? Y eso no tiene absolutamente nada que ver, más que se refleja en la praxis, en la realidad, y por eso ilustro con los ejemplos que el mundo capitalista nos tiene a la vista para poder manifestar que aún los países más desarrollados relativamente, en su estructura tienen una fuerte política de asistencia social, precisamente para hacer efectivo el principio que este señor nos dejó en el siglo XIX. Neutralizar cualquier problema. Y aún a esos países les cuesta mantener y neutralizar a través de la redistribución de la renta, ¿ya?, aquellas familias económicamente débiles. ¿Ok? Entonces, es paja que te digan
enseña a pescar, no des pescado, perdóname. ¿Dónde vas a aprender a pescar? ¿En la forma como se organizó el Estado o lo vas a aprender en el mercado? ¿Ah? ¿Cómo es posible que te pidan enséñame a pescar si vivís en un lugar donde no hay ni energía eléctrica? Carajo, ¿qué actividad económica podés desarrollar allí? En donde ni siquiera algunos lugares no hay educación. Entonces no hay que ser así. Por eso les dije, si estudiamos, el conocimiento nos libera para formarnos un criterio como profesionales, como seres humanos, para participar de mejor forma en la vida en común, en la vida colectiva. ¿Ok? Entonces, si no conocemos como economistas el funcionamiento real y el deber ser, y hacia dónde debe de encaminarse los esfuerzos de los sectores productivos y del gobierno como representante del Estado, lógicamente va a existir una nube vestida de ideas o de ideología que me las invento para poder mantener este estado de cosas que en este país no se necesita estudiar mucho con el nivel, si aceptamos como oficiales las cifras de esta clase económicamente débil, 60% de pobreza, arribita peleándonos con Haití, carajo, no se necesita mucho. Entonces, para poder comprender nuestra realidad y exigir, ojo, de esa economía pública, ahora que ya conoces cómo se formó, ahora que ves que las funciones, o sea, uno no fue creado por el pueblo, no fue creado democráticamente, me explico. Ya vimos los orígenes de este Estado. Conforme se fueron desarrollando las sociedades y haciendo efectivos principios naturales como el bien común, como la democracia en otros países, vimos la Revolución Francesa, la norteamericana, y logran llevar y establecer y hacer efectivo eso, claro que lograron tener una nación como el nivel de desarrollo, con el nivel de desarrollo relativo que hoy por hoy tienen esos países. En la historia nuestra, y eso es lo fundamental, te traje el artículo primero del Acta de la Independencia, pasó exactamente lo mismo por 530 años más, ¿ya? Y entonces, ¿cómo querés tener, ojo, una sociedad más tranquila, una sociedad más desarrollada, si solamente se vieron intereses de quienes vienen dominando desde la colonia para acá? Si no lo leyeron, es importante que lean La Patria del Criollo, fundamental, para tener conocimiento de causa de la realidad que hoy estamos viviendo y para que comprendan ustedes por qué encontraron esta organización social como la encontraron, qué hizo la generación anterior a ustedes y qué van a hacer ustedes para sus nuevas generaciones, conociendo ya la realidad o la realpolitik, ya la conocen, están viendo los hechos y eso es muy, muy importante. Entonces, esta parte y esta nueva función de redistribución fue un aporte exclusivo
de don Adolfo Wagner, en donde ya las finanzas, ¿sí?, se le da el contenido de ciencia. Tratado de la ciencia de las finanzas, ¿ok? ¿Alguna inquietud, sospecha? Licenciado, mire, yo ahí entrando tal vez un poco a la realidad nacional o a la coyuntura, yo le tengo a usted dos preguntas. Porque bueno, ahorita que habla del tema, pues sí me gustaría que se pueda discutir un poco. Y mire, es que yo veo algunas cosas por acá en la coyuntura, tanto como todo lo que está pasando a nivel político y a nivel democrático, pero también veo que a pesar de que sí hay malestar, sí hay gente participando, no hay suficiente gente participando. Entonces, no sé qué usted qué opina de eso, porque los medios de comunicación pues han sido bastante efectivos, más que todo para los jóvenes. Y pues yo sé que a veces se organizan ciertas cosas en días laborables, pero y bueno, incluso yo en algunas ocasiones he pedido permiso de trabajo como para asistir. Yo sé que no todos los trabajos son flexibles, pero siempre hay una manera de apoyar. Y honestamente, así como hoy que se iba a hacer un paro nacional, no hubo suficiente participación ciudadana. Eso es lo primero. Y lo segundo, que hay gente que sigue juzgando a las personas que no se votan por la UNE, por la vieja política, que están de ese lado y que se ponen a decir que se venden o se regalan por 100 quetzales, por una bolsa de frijol o algo así. Entonces, para mí esa es una manera tal vez un poco sesgada de ver cómo son en verdad las cosas, porque tomando en cuenta lo que usted decía, hay gente que no tiene ni luz, ni agua, más que todo está con paneles solares para poder sobrevivir un poco, para tener un foco, donde ni siquiera hablan castellano, y tampoco tienen escuelas, no tienen acceso a muchos recursos, y que aparte, como aquí en Guatemala hay mucho tema religioso que a veces, eh, claro, yo no critico, o sea, todos podemos creer, de hecho, muchos países desarrollados, pues, tienen religiones, como el evangelismo, no sé, el judaísmo, y sin embargo, pues, eso no se interpone en poder dar una razón más crítica y más allá de algo bíblico. Entonces, ¿usted qué opina de esas cosas? De que la gente a veces expresa así de otras personas, que realmente yo siento que, hablando de la realidad nacional, no es por justificar, pero honestamente es gente que de verdad no sabe y que muchas veces también es estafada, porque en una de esas yo vi también que por 100 quetzales a la gente por mostrar el DPI le estaban dando dinero, ¿no? Eso es algo peligroso, siempre va a ser algo peligroso. Pero sin embargo había mucha gente haciendo fila, aunque fuese peligroso, aunque no fueran elecciones, siempre es pues algo peligroso, les pueden robar identidad, etcétera, etcétera, pero sí son varias cositas. Entonces, no sé si de repente lo hice muy complejo. No, le agradezco mucho y la felicito por animarse a expresar, porque la máxima ahora que estamos viendo la economía política, perdón, la economía pública, es importante que conozcamos nosotros que todo tiene una explicación científica, o sea, no hay, todo lo que está sucediendo no es, de veras, no es coyuntural porque nació ayer, antier o por las primeras elecciones, no, es precisamente algo muy importante que hoy voy a trasladarles por experiencia y que eso sí tiene que ver, ojo, tiene su sustento en la ideología, en las ideas, ¿ok? El conjunto de ideas te lleva a generarte una ideología. Pero por favor, en adelante no vayas a confundir que esta ideología sea en esa parte de derecha e izquierda, no. Esta ideología es una forma
de concebir la vida o el mundo, ¿ok? Esto es, claro, aquellos que vieron y concibieron la vida y que venía desde el esclavismo, feudalismo, etcétera, de llevar una vida terrenal acá lo más cómoda posible y tener bajo sus órdenes al resto de la población, eso generó, o sea, esa concepción llevó a consolidar las ideas que se plasmaron, y vean esto, mis queridos colegas, que se plasmaron la corro acá mejor, perdón, que se plasmaron, decía, en teorías. Y por eso arranqué desde la comunidad primitiva, en teorías, ¿ok? Aquí ya puedes tú claramente definir todas las teorías que te explican cómo funciona o cómo debería de funcionar el modo de producción o el sistema económico. Entonces aquí vas a encontrar las teorías subjetivas, liberales, neoliberales, la teoría objetiva, la teoría institucional keynesiana, la neo-keynesiana, la teoría monetaria, bueno, todo se plasmó en teorías, o sea, una forma de concebir la vida. Entonces, los beneficiados del mundo, de esta vida, del planeta, desde que es planeta, lógicamente, en la historia, necesitaron y establecieron lo que vimos, los sistemas políticos, que conforme se fueron debilitando las monarquías, es decir, el esclavismo, el feudalismo, la monarquía absoluta, etcétera, y se van adoptando sistemas de gobierno en donde, ¿qué vemos? Que al final se le da participación a todos aquellos que no han tenido una vida tan cómoda como los monarcas y luego todos los que ya conocimos, ¿sí? Hasta nuestros días. También tenés entonces, y todo el tema que hoy por hoy está siendo presionado, ¿sí? Sistema político, tal vez aquí vamos a agregar un poquito lo que un compañero nos aportó, no sé si en este salón, creo que en este fue, ¿sí? La parte que es trascendental en todo, la parte cultural, pero si ustedes revisan, cada forma de concebir la vida, el mundo, ¿sí? Va generando un patrón cultural. Y ese patrón cultural responde a la teoría que a través del sistema político, léase partidos políticos, ojo, alcanzan el poder. Y lógicamente, alcanzar el poder, ¿qué significa?
significa ni más ni menos que trasladar vía la parte cultural y hacer uso de todos los medios posibles, hoy tecnológicos, etcétera, ¿sí? Para mantener determinado modo de producción o forma de producción. En esta parte cultural, en los últimos años, siglo XXI, finales del 2021, nuevamente, en el caso de Guatemala, que es tu pregunta específica, una vez terminado el conflicto armado interno, una vez suscritos los acuerdos de paz o iniciado el proceso democrático, se inició toda esta parte de la teoría económica a bombardear y a establecer un modelo económico que nos llevó a un extremo consumismo, pero que en el fondo nos fue convirtiendo en cada vez más individuales y fuera de la realidad. Irnos sacando de esa realidad al extremo que quisieran borrar con un dedo el conocimiento del ayer, el conocimiento de la historia que nos explica por qué estamos así hoy. ¿Me explico? El hecho de no haber cumplido con esos benditos acuerdos de paz y no haberlos institucionalizado para que formaran o se reflejaran en políticas públicas con el sustento social que aportó este señor Wagner, particularmente en la función de redistribución, claro, su generación, la mía, todavía tenemos más solidarismo, somos menos individualistas, menos egoístas, pero la nueva generación es mucho más individualista, mucho más fuera de la realidad. Y mientras no te toquen, tú no vas a actuar. Y entonces, ojo, a diferencia nuestra, son una generación demasiado condicionada, demasiado pasiva, pero no porque quieran ustedes serlo. Es un modelo que viene desde los años 80, trasladado en toda esta política, perdón, en todo este segmento o patrón cultural particularmente relacionado al consumismo, ojo, al consumismo, y como ya la facilidad de accesar al conocimiento la tienen en la mano, la tienen en la palma de la mano, ¿sí? Lógicamente, muchas veces piensan que ya tienen todo el conocimiento. Adicionalmente, en este sistema económico, subterráneamente, para decirlo de una manera, se fueron generando actividades económicas no legales, no lícitas, que también influyeron en el patrón cultural. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Tu pregunta, ¿por qué no participamos? No les miento, hasta desde las 10 de la mañana, menos tal vez, que le escribí al director, porque algunos compañeros me hablaron para ver si nos uníamos al pacto y les podría mostrar hasta hoy a las 7 menos 10. No me contestó. La pregunta fue, ¿la Escuela de Economía apoya el paro? No he recibido respuesta. ¿Ok? Estoy acá
muy bien, fácilmente pude haberles informado, jóvenes, ya que no nace de ustedes, van a ser de la cátedra, hoy no voy a dar clase. No lo hice por respeto a ustedes, ¿sí? Porque yo sí entiendo que mi familia come por el salario que me pagan de los impuestos que pagamos todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Y que yo sí me debo a ustedes. En la realidad, mi jefe son ustedes. ¿Ok? Entonces, con todo este patrón cultural y las instituciones también se debilitaron. Entonces, me falta en este tema fundamental el tema de la globalización, el comercio como centro del desarrollo económico de los países, que nos convirtieron en ¿qué? En bodegas. Bodegas de productos de marca, bodegas de productos usados, bodegas de... ¿Pero qué producimos? Ojo. Bueno, entonces, ese consumismo, ¿ya? Más la debilidad de la... que aquí hace falta lo que estamos enseñando, ¿no es cierto? Hace falta el agente gobierno, el debilitamiento de este bendito agente gobierno, de las instituciones del gobierno, ¿sí? ¿Ok? Que lógicamente tiene que ver con esto, y que esa debilidad se puso a la orden de los intereses, de la forma de ver la vida, para mantener un estatus de concentración de riqueza, más la riqueza generada por actividades ilícitas, penetraron la institucionalidad ante los primeros que dije, ¿no? ¿Sí? Penetran el gobierno. Cuando digo antes, es evidente hoy que el sector privado organizado, que no es toda la economía, no son todas las empresas, pero bueno, los que están organizados tienen representación en 52 juntas directivas de la institución del gobierno desde finales de los 80. ¿Ok? Por lo tanto, en ese debilitamiento institucional y teniendo la llave de este sistema político, a través de lo que les dije, que no es nada oculto ahora, el financiamiento electoral, ¿sí? Eso les ha permitido mantener el estado de cosas y mantener sujeto a las ideas, a las teorías, ¿sí? Al gobierno como representante de este poder, ¿ok? Y por esta línea, el habernos individualizado tanto, el habernos sacado de la realidad, dos, ¿ok? Y el haber regresado a actitudes adoptadas estratégicamente por el combate a los grupos armados, en el conflicto armado, es decir, el miedo. Es lógico que hoy tengamos una población, particularmente de la nueva generación, más pasiva, ¿sí? Más con temor. Y no olvides lo que tú dijiste, en esta parte también juega un papel muy importante el tema religioso, razón por la cual les expliqué, para que ustedes tengan la verdad, conozcan la verdad y se lideren y digan, bueno, yo creo en un ser supranacional, pero, perdón,
supranatural, perdón, pero ya en donde ustedes se van a sentir mucho más cómodos, siguiendo, tristemente, principios que ya tú ves que no se están dando ni en este patrón cultural, ni en la forma de hacer uso del bendito poder. 1, el dinero ajeno debe cuidarse más, es lo que menos hace, ¿no es cierto? 2, el dinero o el patrimonio público debe ser utilizado para atender, tampoco, ¿ok? Los principios de la dignidad del ser humano como persona, como trabajador, como madre, como padre de familia, lamentablemente, a estas teorías por el lado cultural surgieron otras que no traen pilares. Consulten con sus papás o abuelitos si los tienen. ¿Cuáles eran esos pilares que nos enseñaron a nosotros y que nos han permitido, lógicamente, desarrollarnos de una forma en colectividad, en convivencia social, las reuniones de las cuadras, de los vecinos, etcétera, muchas cosas, ¿ok? Entonces, con todo el desarrollo, particularmente también en el tema de los derechos humanos, que es respetable y que la Constitución lo establece, ya, no marginar ni por religión, ni por sexo, ni por, ¿ok? Por lo tanto, pero el nuevo principio, perdón, esa nueva cultura de igualdad de derechos se empieza a desarrollar, pero no trae los pilares. ¿Sobre qué pilares hoy, por ejemplo, los nuevos hogares enseñan a sus hijos? Cuando ya un modelo económico eminentemente concentrador obliga a los dos a trabajar y a recomendar a su hijo. ¿Ok? Imagínate la responsabilidad que deben de tener las nuevas parejas, ¿ya? En tener que consensuar y decir, mira, no lo vimos por todo el día, pues dediquémonos en la noche o parte de la noche, ¿ya? Muy difícil. ¿Por qué? Porque ustedes lo saben, salieron a las 4 de la mañana a pegar a las 8 de la mañana y salen a las 5 para llegar a las 10, 12. Pero bueno, es complicadito, pero deviene a todo el debilitamiento institucional, a las teorías económicas sustentadas en el consumismo, ¿sí? Y mantener determinados intereses y toda una cultura orientada a eso, ¿ya? Yo les aseguro que les dije, yo sí quiero ir, pero mira, puede pasar algo. No vaya a ser que. El tema del temor, el temor. Si me preguntas a mí, traté de hacerlo de una forma sustentada para que ustedes, mis colegas, comprendan el mundo en que estamos viviendo y lógicamente puedan ya tomar decisión. Me preguntas a mí, por supuesto que yo fui. Me preguntas a mí, por supuesto que estoy en grupo dando mi aporte para ir generando fondos que permitan participar. ¿Ok? Ahora, pregúntense ustedes. Yo les digo, jóvenes, participen. Es la vida de ustedes, es el futuro de ustedes. Nosotros, sus papás, sus abuelitos, ya vamos para afuera. Ya vamos para afuera. También deben de comprender algo muy importante que se me había ido, pero que encierra todo esto, que es el planeta Tierra. Ya el tema de la contaminación, ya el tema de, es decir, ya los jóvenes vienen más enfermos.
hoy que hay condiciones para vivir más de 60 años, se va a vivir menos por el tema del descuido del uso de los recursos naturales, en donde estos y el tema del poder para concentrar no han tenido solidaridad con las nuevas generaciones. Se han explotado los recursos naturales sin el menor cuidado. Se han dado las licencias, todo lo que ustedes conocen, ¿ok? Licencias, permisos o sin permisos, ¿ya? Y las actividades económicas que deberían de regularse para que paguen su contaminación. Lógicamente, eso es un sueño, no va a pasar, pues. Y se está viviendo esa parte, pues yo decía ahí, que eso agarra todo. Entonces, es el sistema global del planeta, el ambiente, pues en donde se conjuga el sistema económico, el sistema político, el sistema social, lo que tú preguntabas, una sociedad civil que no está organizada. Pero esto no es una cuestión de ayer o antier. Se armó con el tema neoliberal acá, el modelo económico neoliberal, el uso de los medios de publicidad para generar todo un aculturamiento de la sociedad, aislada de la realidad, y qué me importa si no me está pasando a mí. Cuando me pase a mí, yo voy a reaccionar. Fundamentalmente es lo que se da. En una palabra, tristemente, por el lado político, vía medios de comunicación, vía la educación, no nos enseñaron a ser ciudadanos. Entonces, la falta de ciudadanía es lo que hablamos ahorita. Es tu inquietud, ¿ok? No tenemos esa formación, debilitaron el sistema educativo, sacaron del sistema educativo en el tiempo de Berché, que es parte del modelo, sacaron cursos de moral y ética, ¿sí? Donde al menos te repetían algunos principios, o de salud y seguridad, ¿ok? Y pensaron que con que ustedes aprendieran matemáticas e idioma ya estaba resuelto todo. Vendieron la idea, o sea, minimizaron el efecto positivo de una educación que a todas luces se hace necesaria. Y les comento que tuve la oportunidad de atender a una delegación coreana allá en la Universidad de San Carlos, ¿sí? Doctores en economía y en otras ciencias que vinieron, y me tocó por suerte atenderlos. Ellos iban a pedir cuál era la visión de la universidad de acuerdo al papel que la universidad tiene en su ley orgánica sobre la situación económica, sobre la situación. Bueno, hablamos, les expliqué, les pregunté, y una de las cuestiones fundamentales es, mire, me dice, acá en Occidente piensan que nosotros a nuestros hijos desde la preprimaria les metemos números, y no es cierto. Allá, y es a tiempo completo la educación preprimaria y primaria, lo que hacemos es darle valores y principios. Y hasta allá por el segundo o tercer año empezamos a ver los temas, lógicamente, de las matemáticas y me dice, usted puede ver que nuestros ciudadanos que viven en Guatemala son muy solidarios entre sí, porque allá atacamos la avaricia, allá enseñamos que si el vecino tiene, ¿ya? También nosotros vamos a tener, pero si nosotros tenemos, también aquellos van a tener, ¿ya? Y son cosas tan sencillas que te digo, se sacaron del pensum de estudios de primaria de este país. Entonces, no se sientan culpables. Es
toda esta programación en la que ustedes vinieron al mundo y empezaron a desarrollarse sus escuelas, pero hoy en la educación superior tienen la oportunidad de conocer la teoría, de valorarla, Lick, de llevarla a la perdone que lo práctica. interrumpa. Ya son las 7:05. Sí. De llevarla a la práctica y tomar su mejor decisión. Le agradezco la pregunta. Perdonen que me extendí en esto, pero creí que era necesario porque no viene del aire. No es que seamos egoístas porque querramos serlo, pues ya hay toda una programación desde que salimos del útero de nuestras madres. Bien, jóvenes, continuamos el miércoles entonces. Feliz clase y disculpen el haberme ampliado un poquito. Espero que te haya contestado, Linda. Sí, licenciado, muchas gracias.